¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, la hermano, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria al nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, en el día de hoy, 20 de enero del 2019, vamos a empezar este servicio en el nombre de Jesús, que tiene por nombre la oportunidad que Dios nos da. Amén. La oportunidad que Dios nos da. Entonces, vamos a empezar diciendo, en el mundo suceden muchas cosas malas. Como ejemplo, aquí en Colombia vimos hace poco un atentado, pero varios muertos y heridos. Hay violencia, corrupción, injusticia, guerras, etcétera, etcétera. En todo el mundo suceden estas cosas. Entonces mucha gente dice, por esto, que ¿cómo va a existir un Dios si suceden estas cosas? Pero la palabra nos enseña sobre lo que Dios quiere para el hombre. Entonces, para que la persona que se acerca, que está empezando a escuchar la palabra, entienda, comprenda lo que pasa, aunque todo parece un sinsentido, ¿verdad? En primera de Juan 5:19, dice así, en el nombre de Jesús. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, fíjate bien cómo esta carta de Juan a los hermanos cristianos, él dice que nosotros los cristianos sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ya comenzamos a entender algo. El mundo entero está bajo, o sea, sometido. El maligno lo domina. Amén. Entonces, las acciones absurdas, irracionales, de maldad que expresan los hombres son una manifestación de ese poder que el maligno ejerce sobre ellos. Amén. Pero sin embargo, ahí hay un contraste, porque dice el apóstol a los cristianos, y sabemos que somos de Dios, o sea, nosotros somos de Dios, los creyentes, los que hemos creído. Dice, o sea, esa es otra cosa, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ahí hay un contraste entre el creyente y el resto del mundo que está bajo ese poder del maligno. Amén. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que hay un poder contrario a Dios que opera en el mundo, entonces fíjate la oración de Jesús, que debe ser la oración de todo creyente. Entonces, el creyente pide ser guardado del mal, no salir del mundo. O sea, no, el creyente no desea o no debe desear estar en una esfera de cristal, como viendo todo de lejos como una película, sino que la petición, la oración del creyente es ser guardado del mal. Así lo enseña el Señor Jesucristo en Juan 17, 15 y 16. Fíjate cómo es la oración. Así debemos orar por los hermanos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, en el mundo opera el espíritu del mal, en el mundo opera el maligno, el mundo entero trabaja el maligno, pero entonces la oración para el creyente es que nos hemos quitado del mundo, o sea, que podamos estar en este mundo, pero guardados de ese mal que está afectando a todo el mundo. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no pertenece al mundo. Jesucristo es
vino en carne, se manifestó Dios en carne. Jesucristo, Dios manifestado en carne. ¿Amén? Obviamente, no bajo la autoridad de Satanás, no bajo la autoridad del mundo. ¿Amén? Entonces, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, el verdadero creyente no le pertenece al enemigo, no le pertenece al mundo, está con el Señor. Amén. Y podemos seguir mirando. También que la persona cuando cree, obviamente tiene que interactuar con personas que manifiestan la vida propia del mundo. Entonces, si leamos esto y comenzamos a mirar las cosas desde un punto de vista diferente para la persona que se acerca. De pronto los hermanos creyentes que ya tienen tiempo, ya entienden estas cosas, de que las cosas tan feas que se ven en el mundo no es porque Dios no exista, sino porque en este momento actual Dios ha permitido que el enemigo ejerza ese control sobre el mundo. Habrá un día en que el Señor venga y lo aparte del mundo. Amén. Pero en este momento actual, el enemigo está actuando sobre la mayoría de las personas. Entonces, en 1 Corintios 5, 9 y 10, fíjate cómo le dice el apóstol a los hermanos. Dice, en el nombre de Jesús, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En pocas palabras, aquí también vemos ese contraste. Entonces, los hermanos, los creyentes, por necesidades de su actividad diaria, actividad académica, educativa, actividad económica, su trabajo, o su actividad de tener vecinos, estar cerca de otras personas, hace que compartamos muchas actividades con gente que manifiesta la vida del mundo, o sea, con gente que manifiesta la vida que el enemigo les ha inculcado, les ha enseñado en desobediencia. Sin embargo, fíjate que por las circunstancias, la persona tiene que interactuar, el creyente tiene que interactuar con esas personas. Porque si no lo hiciera, dice, en tal caso sería necesario salir del mundo. Volvemos a lo mismo que empezamos diciendo. O sea, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Amén. Entonces, necesariamente la persona tendrá que interactuar con todas estas personas que manifiestan una vida contraria a Dios. Y la Biblia dice que debemos andar en paz con todos, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que debemos actuar con estas personas, nosotros no compartimos su modo de vivir, porque viven en desobediencia, viven haciendo las cosas del mundo, pero debemos estar no en guerra, sino en paz con ellos, porque la paz nos llamó Dios. Amén. Entonces fíjate que claramente la Biblia establece que existe un comportamiento o una actividad contraria a Dios que la ejerce el espíritu contrario en la persona que no conocen de Dios. Amén. Y existe unas personas que sí han creído en Dios, que no hacen esas actividades o esos actos de desobediencia que hacen otras personas. Amén.
Entonces, esto es un punto de vista diferente, hermano y visita. Este es un punto diferente al punto aquel que el mismo enemigo pone a decirle a la gente, que Dios no existe porque pasó esto y que pasó aquello. No, en este momento Dios ha permitido que el mundo esté bajo ese poder. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a poner orden en el planeta, va a quitar al enemigo, va a reprender y dar castigo a los que están destruyendo en todas sus formas este planeta, y va a dar recompensa a sus hijos. Amén. Pero entonces, mientras tanto, fíjate que hay una oportunidad que Dios le da al hombre. O sea, de eso se trata básicamente este mensaje, esta oportunidad que Dios le da al hombre. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, miremos en la persona que hace estas cosas del mundo, tiene una oportunidad de parte de Dios de acercarse a Dios y tener paz. Realmente la persona que hace todas estas cosas del mundo no tiene paz en su vida. Amén. Busca la paz con unos medios humanos, con unos medios carnales, con unos medios naturales de su mente, pero la paz no le llega. Amén. Entonces anda estresado, anda inquietos, expectantes ante los hechos que vienen, y muchas veces en pánico, mucha tensión. Entonces no hay paz en sus vidas. Y dice en el libro de Isaías 48, 17 y 18. Isaías 48. ...17 y 18... en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jesús, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jesús, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, fíjate que en este mensaje, que fue originalmente dado al pueblo de Israel, nosotros lo podemos traer ahora, porque el camino a Dios está abierto a partir del sacrificio de la cruz del Calvario. Eso lo vamos a leer más adelante. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir justicia. Amén. Y por eso podemos traer este mensaje. Fíjate lo que dice Dios: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, Dios ha dado unos mandamientos desde la antigüedad. Amén. La consecuencia de haber atendido, o sea, de haber obedecer, de haber escuchado y puesto en práctica el mandamiento, traería una paz como un río. Entonces nosotros podemos ver, si nosotros quitamos la acción humana, o sea, hoy en día, en este siglo XXI en que estamos, o sea, de los barcos y de los aparatos que andan por las aguas. Si nosotros miramos como desciende un río, sea en una mañana, en una tarde, bajan troncos, hay animales flotando, pronto aves pescando, los peces saltando, los pájaros cantando en las orillas. Si nosotros miramos y si nosotros apartamos, he dicho, todo lo que son botes, barcos y todas estas cosas, si nosotros miramos cómo desciende esto, lo subimos y vamos al nacimiento de ellos
y escuchamos cómo fluye entre las piedras, las cascadas, las quebradas, los saltos. Y si uno verdaderamente está sensibilizado con la naturaleza y uno mira cómo fluye eso, uno siente como, uno se transporta, o sea, uno siente ese poder de Dios, como ha hecho que aflore la vida y todas estas maravillas que hay en la naturaleza. Entonces uno dice, si hubieras atendido a mi mandamiento, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bueno, las ondas del mar que llegan suaves y bañan las playas del mundo y son constantes. Entonces tuviera paz, tuviera justicia. Entonces, ¿cómo se alcanzaría eso? Según la palabra, si la persona hubiera atendido a los mandamientos. La persona tiene que escuchar lo que dice el Señor en su palabra, poner en práctica el mandamiento, para que entonces le lleguen las promesas que Dios tiene. Amén. Y entonces la persona escucha un llamado a hacer lo que Dios dice. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a vivir de acuerdo con unos preceptos, con unas pautas. Amén. Y vemos, para que no le pase como le pasó al antiguo pueblo de Israel, por ejemplo allá en Isaías 66, 4, en el nombre de Jesús, 66, 4. Fíjate cómo decía aquí en 48, 17, cómo decía aquí la palabra, cómo dice. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras atendido, si hubieras puesto atención, si hubieras oído, amén, si hubieras obedecido. Y en 66, 4 dice, en el nombre de Jesús, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, ante lo que Dios ordenó, ante lo que Dios mandó, entonces la gente no oyó, no quiso oír. Dice que llamé, nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Siguieron su propio camino, siguieron la corriente del príncipe de este mundo y desobedecieron el mandamiento de Dios. Ahora, cualquiera que me ve dice, bueno, pero especifiquemos qué más o menos eran esos mandamientos que quería Dios. Un ejemplo claro de lo que quería Dios, que hay muchos, pero un ejemplo claro de lo que quería Dios, o sea, ese llamamiento lo podemos leer en Ezequiel 18, del 1 al 20, en el nombre de Jesús. Ezequiel 18. Qué bueno que el Señor. Era lo que pasaba en el pueblo de Israel. Del 1 al 20. Vino a mí palabra de Jesús diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, era como un dicho que decía que si los padres habían hecho algo, los hijos, eso que hicieran, ese mal, lo tenían que pagar los hijos, le llegaba a los hijos. Entonces dice en el 3, vivo yo, dice Jesús el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá.
Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho de la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo, y que diera de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomara usura, que de la maldad retrajera su mano, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jesús el Señor. Entonces, nosotros ya comenzamos a ver a qué era lo que tenían que oír, cuál era el llamado que tenían que atender. Amén. O sea que el llamado era llamado a ser justos, a actuar de esta manera. Que vea cómo y como la palabra, hermano, ya lo decíamos al principio, dice la escritura que toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, estamos leyendo una palabra y es así clara. ¿Qué es justo para Dios? Entonces, fíjate una característica, dice, que hiciere según el derecho y la justicia, que no comiera sobre los montes, porque el problema de comer sobre los montes era que en los montes ellos tenían lugares altos donde tenían sitios de adoración a los ídolos. Y ahí se sacrificaban y se ofrecían y comían en honor a sus ídolos. O sea, el comer sobre los montes era algo más simplemente que irse de camping y comer en un monte, no, era algo más que eso. Ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la idolatría, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, la inmundicia, ni oprimiere a ninguno. Fíjate que en esta época, fíjate que hay mucha migración y la gente migra de países donde están peor económicamente a otros donde están un poquito mejor. Y mucha gente, ahora que leemos que ni oprimiera a ninguno, mucha gente, en cambio de vivir, como dice el Señor, dice que ni oprimiera a ninguno, se aprovechan de esa situación para pagarles un salario de hambre, un salario para explotarlos, ¿no? Para oprimirlos. Pues fíjate cómo la palabra de Dios tiene vigencia por siempre. Amén. Estamos leyendo algo que se escribió hace más de 2500 años. Estamos hablando del libro del profeta Ezequiel, pero es la palabra de Dios. Amén. Dice, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda. Amén. Que no cometiera el robo, y que diera de su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido. O sea, que tuviera misericordia con el necesitado. Amén. Que no prestare a interés ni tomar usura. Lo que hacen los bancos, ¿no? Que de la maldad retrajere su mano. O sea, que no se escapa de ningún pecado. Porque dice, bueno, pero que yo hago tal cosa, pero eso no está ahí. No, que de la maldad retrajere su mano. Amén. E hicieron juicio verdadero entre hombre y hombre. Juicio verdadero, no con sus prejuicios, no, verdadero, que se atenga a la persona a ceñirse a los verdaderos hechos y no a calumnias ni a suposiciones, sino juicio verdadero. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este justo, este vivirá, dice Jesús. Y es que el problema, para que entendamos, porque mucha gente ve esto todavía, de pronto hay cosas que no entienden. Es que el problema del ser humano no era que viviera simplemente aquí, en la tierra, porque todos tenemos que morir un día. Tarde o temprano falleceremos. Sino que esto está hablando de otra cosa. Este vivirá. Entonces vivirá es algo que Dios le ha prometido.
a los que guardan su palabra, a los que guardan sus mandamientos y confían en él. Porque Dios desde el principio ha establecido que los que confían con él se van con él, o sea, van a tener vida eterna. Amén. Y entonces fíjate, para que se esté leyendo a partir del 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, porque haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos y hiciere abominación, prestar interés y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. O sea, en la ley de Israel, en el antiguo Israel, la persona que era cometida en estas, que era descubierta en estas cosas, la apedreaban y morían, pero el problema no era que muriera en ese momento. Repetimos, porque no era simplemente de que se hiciera juicio y muriera, sino el problema de no haberse arrepentido de sus actos y no haber tenido redención. Y lo repetimos porque eso es importantísimo, porque es que el problema de esa gran valoración que se hace de la vida en este mundo, porque nada más tenemos una sola vida. La palabra de Dios dice que tenemos un alma que trasciende la vida en este cuerpo. Amén. Entonces el problema no solamente que la persona peque y pague una condena aquí temporal, o que en ese momento en la ley fuera apedreada o fuera muerta, sino el problema es cómo termina sus días esa persona delante de Dios. Amén. Y dice el 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus hojas a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido de desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma, aquí está el punto que hemos tratado acá, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Como el alma de tipo espiritual no es simplemente la persona que fallece y es enterrada. Y van y la llevan a un cementerio. No. El problema es el alma, porque toda alma da juicio. Entonces, ahí está el problema del ser humano y la oportunidad que Dios le da de buscarlo, de arrepentirse, de acercarse a Él. Amén. Y fíjate que aunque hay una herencia pecadora en la persona, cuando la persona oye el llamado de Dios, se rompe con eso. En 1 Pedro 1, 18 y 19, en nombre de Jesús. 1 Pedro. Dice así en nombre de Jesús. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La vana manera de vivir,
la forma en que la persona vive en el mundo, normalmente la persona hace lo que ve hacer en su casa, en su familia. Amén. O sea, por herencia, la persona tiene un pensamiento natural, un pensamiento carnal. Entonces dice la escritura que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que pasa cuando la persona escucha el mensaje de la palabra, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cree que esa sangre preciosa lo puede limpiar, lo puede hacer nueva criatura? Dice, la persona se arrepiente y la persona es rescatada o salvada de esa mala manera de vivir que tiene en el mundo, cuando estaba sujeto, dominado por el enemigo y sus fuerzas contrarias a Dios. Amén. Y fue rescatado. ¿Cómo salvar a la persona? Por la sangre, ¿no? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros ya comenzamos a ver acá esa oportunidad que Dios le da al hombre de salirse del mundo, de cambiar esa vida de pecado, esa vida de tinieblas, esa vida sujeta al enemigo, sujeta al príncipe de este mundo. Amén. Y dice la escritura que en la antigüedad Dios escogió al pueblo de Israel para manifestarse allí en general. En 2 Samuel 7:23 podemos leer acá. En 2 Samuel, en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel 7:23. Dice así David, el rey David, que también era profeta, alabando y exaltando la obra de Dios, dice así en el nombre de Jesús. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Fíjate bien. Entonces, acá vemos que David reconocía cómo se había manifestado Dios con el pueblo de Israel, que por cierto era el cumplimiento de una promesa que venía desde Abraham, porque Dios llamó a Abraham y lo prometió que serían benditas todas las naciones de la tierra, sus descendientes se multiplicarían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. La promesa se la ratificó a Isaac, su hijo, y a Jacob, su nieto. Y Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel. Y los hijos de Israel, los 12 hijos de Israel formaron las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Entonces ya como pueblo, dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Entonces fíjate cómo Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Sin embargo, para todas las personas que siempre andaron inquietas, bueno, y entonces ¿qué pasaba con la gente que trataba de hacer justicia, que no fuera de ese pueblo? Entonces dice la escritura que Dios también ha tenido misericordia de las personas en toda nación, como dice Hechos 10, 34 y 35. Hechos 10,
Dice así el nombre de Jesús, Ezequiel 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces fíjate bien, dice que en toda nación, o sea, no solamente en el pueblo de Israel, como pueblo fue escogido, amén, pero en toda nación, toda persona que le agrade, cada persona que teme y que hace justicia, ya sabemos más o menos como es una persona que hace justicia, que es justo, que es justificada por Dios. Dice que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces ya vemos que Dios, como Dios justo, entonces no podamos decir, no, es que la persona aquella que nació aquí, allá en aquel país, que nunca escuchó del Dios de Israel, ¿no? Pero Dios la va a juzgar con su justicia. Dios es juez de jueces, Señor de señores, Rey de reyes. Él es justo por naturaleza. ¿Será igual la justicia del hombre a la justicia de Dios? Jamás. Entonces, Dios juzgará justamente a esa persona. Amén. Y también podemos mirar en el Salmo 18, 25 y 26. Salmo 18, 25 y 26. En el nombre de Jesús. Dice así. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. O sea, ese es un mensaje abierto. ¿Ya? Con el misericordioso, no importa dónde se encuentre, no importa el sitio donde esté. Si la persona tiene misericordia, ¿ves? Porque tiene algo de Dios. Y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Ya sea que fuera el perverso en Israel o el perverso en cualquier nación del mundo. Amén. Entonces, fijémonos bien que en ese pueblo antiguo de Israel, Dios se manifestaba. Se manifestaba primeramente según la orden de la ley. Dios estableció un tabernáculo que tenía la parte externa del atrio, después se pasaba una cortina para entrar, y ese era el lugar santo. Después de esa cortina más había un velo o unos querubines. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo detrás del velo, y ahí estaba el arca del pacto con el propiciatorio, que era la tapa con unos querubines, y adentro del arca estaba la tabla de Moisés, la vara de Aarón que permaneció y el maná. Después el tabernáculo es introducido en el templo que hizo Salomón. Amén. Entonces concentrémonos ahí, porque Dios se manifestaba detrás de ese velo donde estaban los querubines, o sea, el lugar santísimo al sumo sacerdote. Claro que también Dios se manifestaba a través de los profetas, pero hablemos ahí de la manifestación de Dios a través del sumo sacerdote, que se hacía una vez al año. Amén. Entonces, veamos en Hebreos 9, del 1 al 8. Hebreos 9, del 1 al 8. Hebreos 9, del 1 al 8. Que ha sido el nombre de Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía
un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, eso estaba ahí en el arca del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, eso nada más se hacía una sola vez al año, se entraba al lugar santísimo, o sea, donde se manifestaba Dios por encima del propiciatorio. ¿Okay? Entonces, fíjate que eso pasaba ahí, y estamos hablando de la oportunidad que Dios nos da. Que vamos a mirar bien por qué se trae esto en este momento a lectura. Dice que la Escritura dice que con el sacrificio de Cristo, ese velo, mira bien, el velo que impedía llegar a el lugar santísimo. ¿Qué pasó con el sacrificio de Cristo? Podemos leer ahí en Mateo 27, 50 y 51. En nombre de Jesús dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, cuando Jesús fallece, cuando la persona fallece, sale el espíritu de la persona. ¿Qué pasa en ese momento? Con el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó. Entonces ese velo, el cual nada más se podía pasar el sumo sacerdote una vez al año, se abre así, se abre. Se abre, y eso es algo que nos explica algo muy interesante. Porque acuérdense que antes, como pueblo, Dios se manifestaba en Israel también, en el pueblo, porque Él se puede manifestar individualmente siempre a toda persona misericordiosa, a toda persona que tema de Dios individualmente en el mundo, pero como pueblo, como nación, en el antiguo pueblo de Israel. Y se manifestaba allí en el lugar santísimo. Pero cuando se rasga el velo, entonces nos está indicando que queda abierto el camino al lugar santísimo. A ver si entendemos esta parte. Amén. Queda abierto el camino a Dios, al acceso directo a Dios. Y esto lo podemos entender si seguimos leyendo. Entonces, a partir del sacrificio en la cruz, fíjate lo que pasa. Hebreos 10, en el nombre de Jesús. Hebreos 10, del 19 al 22, dice así en el nombre de Jesús. Fíjate cómo dice esta carta a los hebreos. Y precisamente es a los hebreos, porque el apóstol Pablo acá le explica, porque ellos que conocen perfectamente la ley, conocen todas estas cosas del templo, del tabernáculo,
Y también la cuestión respectiva a los diezmos y a los sacerdotes y a todo esto. Y Pablo, por la escritura, le va explicando todo el proceso. Le va explicando cómo fue la ley abolida, cómo el diezmo fue abolido, se fue quitado, cómo se rasgó el velo, o sea, y cómo esto, ¿verdad? Dice aquí en Hebreos 10, 19 al 22, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santo el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Hermanos, hermanas, visita. Entonces, con el sacrificio de la cruz se rasga el velo del templo, indicándonos el Espíritu de Dios. Nos está mostrando que quedó abierto el camino al lugar santísimo. Entonces la persona dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces no nos equivoquemos. La verdadera comunión con Dios es acercarse a Dios directamente en el pacto de la gracia a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Por la sangre de Jesucristo. La persona que se acerca tiene que conocer el proceso. Tiene que saber que Jesús vino aquí ya, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no vino a salvar a justo, vino por los pecadores y lo llamaron al arrepentimiento. Y la persona que se acerca tiene que saber que si cree en Jesucristo, Jesucristo le da la paz, Jesucristo la libertará. Amén. Si de verdad cree en Jesucristo, aceptará el sacrificio de Cristo en la cruz y recibirá su sangre preciosa, que la va a lavar de sus pecados en el bautismo, y entrará al nuevo camino vivo y santo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús la gloria. Santo, santo nombre de Jesús. Palabra, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, fíjense, hermano, hermana, visita. Está abierto el camino al lugar santísimo. Está abierto el camino a la comunión con Dios mismo. Fíjate, por eso este servicio tiene como nombre la oportunidad que Dios nos da. No de cualquier manera, porque dice la Escritura que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. No de cualquier manera. Ese camino está abierto allí por la sangre de Jesucristo. La persona tiene que conocer el proceso. Tiene que saber a qué vino Jesucristo a este mundo. A ver. Tiene que saber cuál es el proceso para ser limpiado, para ser hecho una criatura. Amén. Tiene que saber que hay un arrepentimiento. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de que todo lo que tú quieras y lo pidas con tu boca se será hecho, eso es más hechicería, más metafísica y más engaño psicológico para engañar incautos, para estafar a la gente. El verdadero camino es un arrepentimiento. El verdadero camino es un camino de apartarse de las cosas del mundo. El verdadero camino es duro porque es estrecho. Amén. Porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Alabado, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, y también nos habla de algo muy maravilloso aquí. Dice que estamos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque también el velo que impedía entrar, ese velo que estaba allí, al lugar santísimo, también era una figura. Una figura dice, el velo, que esto es de su carne. Entonces,
Era la figura, porque el velo impedía ver la manifestación de Dios ahí. Ahí podía entrar ahí, si no, el sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Pero aquí nos dice que el velo, dice, el camino creo que no es de velo, esto es de su carne. Entonces, muchas personas se equivocan cuando miran a Jesucristo. Y no, que el hombre más grande de la historia, no. El velo, la carne, la manifestación en carne, y si la persona se queda mirando el velo, o sea, mirando la carne, mirando el cuerpo carnal, entonces eso es un velo que le impide ver el Espíritu de Dios, Dios mismo, ahí adentro, porque Dios es Espíritu, y el Espíritu tú no lo ves. Pero si tú crees que Jesucristo nada más fue un hombre grande que estuvo en carne y que enseñó una filosofía, estás equivocado, estás equivocado. No, Jesús es Dios manifestado en carne que vino a enseñarnos el camino. Amén. Esa es la verdad. Y si nosotros lo reconocemos como el Dios que se manifestó en carne, y nosotros le entregamos nuestra vida, si nosotros nos arrepentimos, nos ponemos a sus órdenes, y nos salimos de las órdenes del enemigo, Él cambiará nuestras vidas. Porque Él es fiel, dice, fiel es el que prometió. Amén. Entonces, fíjate bien, este acercamiento a Dios mismo, directamente, esa libertad para entrar al lugar santísimo, para adorar a Dios. Ya Jesucristo mismo se lo había anunciado a la mujer samaritana. No vamos a leer todo el capítulo sobre la mujer samaritana, pero sí podemos leer ahí esa parte. En Juan 4, del 19 al 24. Juan 4, del 19 al 24, dice así en el nombre de Jesús. Le dice la mujer samaritana, el nombre de Jesús, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella, como samaritana, dice que sus padres adoraron en el monte de Samaria. ¿Amén? Y vosotros, o sea, los judíos, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque ahí estaba el templo. ¿Amén? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero fíjate cómo el Señor Jesús está profetizando aquí. Que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Entonces ya no tenía que ir la gente a Jerusalén. A la Jerusalén esa que queda en medio de la Jerusalén terrenal. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y te dice que Dios es espíritu, y volvemos a lo que leíamos antes. Que la carne de Jesús es un velo que le impide a la gente ver el Dios que se está manifestando ahí. El velo que impide ver lo que está dentro de él. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces fíjate bien aquí la profecía, porque ni en este monte ni en Jerusalén. La persona tiene libertad para entrar al lugar santísimo, para tener comunión directa con Dios, por la sangre de Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, Jesucristo da la oportunidad, y es ahí donde vemos el título. Dice que la oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que da Jesucristo, de arrepentirnos, tener una nueva vida con Él, que andemos un nuevo camino, porque estamos en nuevo pacto. En este momento,
el nuevo pacto, no va a haber la intervención en este momento ahora, en este momento que estamos, porque hay unas señales claras en la cual sí va a haber intervención de él. Dice que es en su segunda venida. Y antes de su segunda venida tiene que manifestarse el Hijo de Protección, el Anticristo. Entonces, para los que tienen la duda o la inquietud, no, de que por qué tanta maldad en el mundo, que Dios permite esto, no, Dios está haciendo un llamado. Amén. El llamado lo está haciendo desde hace mucho tiempo. En este momento, en el pacto de Dios, está haciendo un llamado a las personas al arrepentimiento. Y Él cambiará esto cuando venga su segunda venida. Su segunda venida vendrá y pondrá orden en el planeta. Amén. Entonces mira un ejemplo muy hermoso que hay aquí en Lucas 5 del 27 al 32. ¿Cuál es ese llamado? Lucas 5 del 27 al 32. Así es el nombre de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Eso era lo que cobraban impuestos. Y cobraban comisión, ya le cobraban impuestos al emperador y también ganaban explotando a la gente. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, fíjate bien, el problema del desorden en el mundo y todo esto causa mucha confusión. Pero en este momento, el arca de salvación, la salida que Dios da es que la persona que está en desobediencia venga al arrepentimiento. Que venga al arrepentimiento y que reconozca el poder de Jesucristo, el poder del sacrificio de la cruz, que reconozca que la sangre de Cristo puede limpiarlo y que reconozca que ha hecho mal, que su vida no tiene un orden en Dios, que va por un muy mal camino, que necesita cambiar, que necesita paz, que necesita que Dios ordene sus pasos, que necesita ser nueva criatura. Amén. Entonces Jesucristo le está ofreciendo esto. Esta es la oportunidad que Dios le da al hombre. Amén. La oportunidad de arrepentirse, de sanarlo y de salvarlo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo nombre de Dios. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que estudien toda esta cita con la Biblia en su casa, que las mediten para que miren que todas estas cosas sean así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, que también revisen y miren los otros servicios y también lo compartan con las otras almas para que también lleguen al conocimiento de la verdad. La paz de Cristo sea con todos. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.